estructura y datos relevantes del virus que constantemente nos acecha. El coronavirus pertenece a la familia de los Coronaviridae, su familia Orthocoronaviridae, pertenecientes al orden nidovirales. Ahora, su familia Orthocoronaviridae se clasifica en 4 géneros: el alfa, beta, gamma y delta coronavirus, siendo el SARS-CoV-2 perteneciente al segundo de estos géneros. Asimismo, hay 4 tipos de betacoronavirus que pueden infectar a humanos y que se aprecian en pantalla. Por otra parte, hablando ya en sí de su estructura, los coronavirus poseen una envoltura esférica de 120 nanómetros de diámetro. Dentro de su nucleocápside presentan un ARN monocaterario con una longitud de 27 a 32 kilobases y de polaridad positiva. Estos kilobases van a codificar aproximadamente 9.860 aminoácidos. Ahora, este genoma viral codifica proteínas estructurales. La primera de ellas es la glucoproteína S o spike, que es heterotrimérica. Esta es escindida por la catepsina BOL o la proteasa de serina transmembrana tipo 2 en sus 2 subunidades, ¿no? La S1 y la S2. La S1 que alberga al dominio de unión al receptor y es el segmento más variable, y la subunidad S2 que permite la fusión de membranas y el ingreso del virus. La segunda proteína codificada es la proteína de la envoltura o proteína E, la cual actúa como un canal iónico y ayuda a facilitar el ensamblaje y la liberación del virus. La proteína M o matriz de la membrana es la más numerosa en la envoltura viral y desempeña funciones de ensamblaje. Y finalmente la proteína N o de la nucleocápside, la cual es poseedora de 2 dominios, uno N terminal y otro C terminal, que se pueden unir al ARN a través de distintos mecanismos para formar una estructura de tipo perlas en cuerdas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver la estructura del coronavirus, su proteína trimérica S, la proteína M, la proteína pentamérica E, la cual está representada con esa figurita verde, la bicapa lipídica, la proteína de la cápside N y el ARN, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Ahora vamos a hablar de este esquema. Representa lo que es la entrada de células SARS-CoV-2 y también el ciclo de replicación viral. El SARS-CoV-2, a través de su proteína spike, es decir, la proteína S, se adhiere a las membranas celulares de aquellas que contienen la enzima convertidora de angiotensina 2, por sus siglas ACE2, entre ellas las células alveolares tipo 2 y las células endoteliales. Luego de ello, el ARN del SARS-CoV-2 va a ingresar a las células por 2 mecanismos. En las células que contienen proteasas transmembrana, esta puede escindir la proteína espiga y exponer al péptido de fusión, el cual desencadena la fusión de membrana y la entrada del ARN del SARS-CoV-2 en la célula huésped. Alternativamente a ello, si la proteína espiga no se extiende en la membrana, la partícula viral SARS-CoV-2 sufre endocitosis y es absorbida por la célula huésped.
Allí las proteasas intracelulares pueden escindir la proteína espiga exponiendo el péptido de fusión, desencadenando la fusión de la membrana y liberando el ARN del SARS-CoV-2 en la célula huésped. Luego de ello, el ARN eh, desencadena la replicación y la transcripción de los ARN mensajeros que codifican la espiga, la envoltura, la membrana y la nucleocápside, que son proteínas estructurales ya anteriormente mencionadas. Ahora, las proteínas de la espiga, o sea, la proteína S, la proteína E y la proteína M, se ensamblan en el retículo endoplásmico, mientras que la nucleocápside se van a ensamblar en el citoplasma. Las proteínas ensambladas en el retículo endoplásmico van a brotar luego juntas, ¿no? Y el ensamblaje del virus de SARS-CoV-2 y el empaquetamiento del ARN van a ocurrir en lo que es el citoplasma. Finalmente ya, las partículas virales del SARS-CoV-2 recién ensambladas se someten a un proceso de exocitosis y se liberan de la célula huésped. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este esquema trata de resumir lo que es la respuesta inmune al COVID-19. Podemos ver de que el huésped, por un lado, puede reconocer las estructuras del patógeno, los DAMPs o los PAMPs, que conduce esto al reclutamiento celular y a una respuesta de citocinas proinflamatorias, que incluyen principalmente la IL-6, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Esta respuesta inflamatoria convencionalmente conduce a la eliminación del patógeno, lo que permite el retorno a la homeostasis inmune y la supervivencia del huésped infectado. Ahora, alternativamente, en algunas infecciones, el reconocimiento por el sistema inmune se retrasa o se evade, lo que provoca una respuesta retardada o inapropiada. Esto puede permitir que el patógeno prolifere, ¿no? Lo que desencadenaría la hipercitocinemia, o también llamada como la tormenta de citocinas, conllevando así a un daño tisular y en casos más severos a lo que es la muerte del huésped. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora explicando un poco más a detalle lo que es la respuesta inmune, podemos ver podemos acotar que la infección por el SARS-CoV-2 se va a transmitir principalmente en la inhalación de pequeñas gotas que contienen el virus a través de las vías respiratorias altas, donde se comienza a estimular el sistema inmune. El SARS-CoV-2 inicia la infección de las células epiteliales en las vías respiratorias, también de los neumocitos tipo 2, de las células endoteliales y de los macrófagos alveolares, ya que estos tipos celulares van a presentar en común el receptor ACE2. El virus se replica en estas células que a su vez se estresarán o serán destruidas, permitiendo, por un lado, la amplificación del ciclo viral y su transmisión a otras células adyacentes. Y por otro lado, la generación de distintas señales de alarma. Estas señales de alarma críticas serán detectadas por células centinela innatas, ¿no? Como lo son los macrófagos alveolares, los mastocitos, las células dendríticas, las natural killer y otros mecanismos defensivos humorales, ¿no? Como lo es el sistema del complemento y anticuerpos naturales. Ahora también, tal vez
si es que el paciente tuvo una infección vírica o neumonía previa, la presencia de lo que son los linfocitos T memoria y anticuerpos inducidos secretados por células B plasmáticas en esta fase, en esta respuesta inmune inicial por SARS-CoV-2, también podrían ser clave, ¿no? Para una rápida eliminación del virus. Ahora, en el caso de los macrófagos alveolares, pueden ser activados por la presencia del virus o de células adyacentes infectadas por el mismo, liberando así rápidamente citocinas proinflamatorias, ¿no? Como la IL-1B, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleucina 8, ¿no? Que esta rápidamente van a afectar la permeabilidad y la composición molecular de los endotelios alveolares. Eh, Otros también mecanismos inmunológicos, como lo son la activación de los mastocitos, encargados, ¿no? de liberar las histaminas, el complemento produciendo anafilotoxinas, C3A y C5A, o anticuerpos naturales o inducidos, también van a colaborar de una forma simultánea en la activación de estos endotelios. Como resultado, se va a producir un reclutamiento de células inmigrantes y la amplificación de la inflamación inicial. Las primeras células que rápidamente se van a transformar o extravasar son los neutrófilos y los monocitos, siendo estos últimos rápidamente diferenciados a nuevos macrófagos, ¿no? Que reemplazarán a los macrófagos alveolares y a nuevas células dendríticas, ¿no? Repoblando de nuevas células inmunes a lo que es el tejido respiratorio. Eh, Ahora, las APC o CPA, las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, van a recoger partículas del virus, madurarán y migrarán a los órganos linfoides secundarios más cercanos, donde podrán activar a los linfocitos T colaboradores y citotóxicos, ¿no? Específicos del virus. Y que serán reclutados entre 6 y 10 días después del epitelio alveolar inflamado, ¿no? Donde se encargarán de orquestar una respuesta defensiva mucho más contundente, liberando grandes cantidades de citocinas y eliminando las células infectadas, ¿no? Simultáneamente, las células T cooperadoras foliculares cooperarán con las células B en los órganos linfoides secundarios previamente activadas por el virus para que produzcan cambio de isotipo o hipermutación somática y elaboren anticuerpos más específicos frente al virus. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso de la respuesta adaptativa, podemos ver, ¿no? que en la figura de la izquierda, que se puede dar una respuesta inmune eficiente, ¿no? Y también una respuesta inmune disfuncional. En el caso de la respuesta eficiente del sistema inmune, habrá una neutralización del virus por anticuerpos específicos y apoptosis de las células alveolares infectadas mediante señalización de los linfocitos T-helper y eliminación de, lo, de estos mediante los citotóxicos. Las células también apoptósicas son fagocitadas por los macrófagos alveolares. Y ahora, en el caso de que se diera una respuesta disfuncional del sistema inmune, va a haber una masiva infiltración de células del sistema inmune innato, una tormenta de citocinas, profundo daño endotelial y una alteración de la permeabilidad del epitelio alveolar. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Bien, en el caso de lo que es la evasión inmune, en lo que es la invasión inmunitaria,
El tiempo de incubación más largo se debe a sus características propias, ¿no? De esta evasión, ya que puede evitar la detección inmunitaria durante la primera fase de la infección, por lo que en la mayoría de estudios se menciona, ¿no? Que se menciona que la gran cantidad de mecanismos dependen de la supresión de la reacción inmune innata, em, y como primordiales, particularmente lo que es la identificación y la señalización del interferón tipo 1 y del alfa, ¿no? Del alfa y del beta. Las proteínas estructurales, también del virus, la M y la N, las proteínas no estructurales y las proteínas accesorias de los coronavirus son los factores esenciales importantes en la modulación de la respuesta inmune del huésped. En cuanto a su cuadro clínico, es importante también saber de que va a variar dependiendo la susceptibilidad de la persona. Siguiente diapositiva, por favor. Em, Frente a la respuesta, o bueno, en el caso de lo que es el diagnóstico, en el caso del diagnóstico de la persona, la sintomatología y la semiología, ¿no? Del COVID-19 puede expresarse de una manera distinta de un paciente a otro, ¿no? Por lo cual establecer un diagnóstico preciso resulta una tarea complicada. Ahora, el primer paso es obtener la muestra. ¿Cómo se obtendrá esta muestra? A través del hisopado, que puede ser nasofaringio u orofaringio. También, también se puede hacer un lavado broncoalveolar o a través del esputo, el aspirado bronquial o a través también de muestras de sangre. Ahora, en el caso ya de los exámenes, primero vamos a lo de las imágenes, que es la tomografía computarizada de tórax. En este tipo de diagnóstico hay todavía sus dudas, pero ayuda muy bien a diagnosticar debido a que en el caso del COVID se van a poder apreciar diversos signos, ¿no? En el caso de lo que es las pruebas no PCR, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real con transcriptasa inversa, esta es considerada actualmente como la mejor herramienta para la detección del SARS-CoV-2. Esta fue desarrollada y ha sido especializada para la identificación de genes virales, ¿no? Como el gen de la polimerasa de ARN dependiente, el gen de la nucleocápside, el gen de la envoltura, el gen de la espiga y de las regiones ORF1b u ORF8 del SARS-CoV-2. Ahora, en el caso de la RT-LAMP, que es, según sus siglas, se define como la amplificación isotérmica mediada por bucle, que va a ser una amplificación de ácido nucleico basada en PCR, que va a poseer la capacidad de poder amplificar específicamente la secuencia objetivo de una manera eficiente y rápida en condiciones isotérmicas. Se va a basar en el uso de 4 a 6 cebadores diferentes que van a reconocer la misma cantidad de regiones en el gen objetivo, ¿no? Ahora, en el caso de las pruebas basadas en CRISP, los componentes CRISPR se utilizan para la biodetección de ácidos nucleicos de diferentes patógenos. En caso de detección de ácido nucleico viral, se van a utilizar nucleases asociadas a CRISPR especiales como el Cas9, el Cas12 o el Cas13 para cortar la molécula objetivo. Ahora, en las pruebas serológicas son basadas principalmente en la detección de los anticuerpos, ¿no? En la detección de anticuerpos desarrollados en respuesta a una infección viral, es decir, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, eh, a través de un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es en este caso ELISA.
Los estudios han demostrado que el anticuerpo específico de antígeno podría detectarse en un paciente después de 3 a 6 días e inmunoglobulina G, que podría detectarse en las últimas etapas de una infección. Ahora, en el caso del inmunoensayo de flujo lateral, este ensayo va a funcionar según el principio de las reacciones antígeno-anticuerpo, donde las muestras que se va a analizar se colocan en un dispositivo de prueba y los resultados se muestran en 5 a 15 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en el caso de lo que es el diagnóstico diferencial, se va a poder establecer un diagnóstico diferencial en fases iniciales con lo que es la gripe y el resfriado, mientras que en fases avanzadas se va a poder comparar con lo que es la neumonía de tipo viral y de tipo bacteriana, ¿no? En el caso de las fases iniciales, podemos ver de que el COVID, en cuanto a sintomatología, va a tener prevalencia y también este, de manera ocasional va a presentar otros síntomas. Y en el caso de la neumonía, lo que lo caracteriza, bueno, al COVID va a ser de que en las tomografías o en las radiografías se va a ver una presencia de opacidades en vidrio ilustrado o esmerilado y también va a haber un patrón en empedrado. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, en cuanto a tratamiento, se van a utilizar algunos reguladores, como los anticuerpos monoclonales, el tocilizumab y el interferón 1. El primero va a permitir la interrupción de la función de antígeno objetivo y la eliminación de células o patógenos. El tocilizumab se va a unir a los receptores de interleucina 6, bloqueando la señalización de este y su respuesta inflamatoria. Y el interferón 1 va a interferir en la multiplicación viral y su función está dirigida a crear un mecanismo de inhibición en el primer nivel de respuesta del organismo. El ácido monoclonales está Bien, dirigido. tiempo. Ya hemos pasado inclusive un par de minutos más. A ver, gracias, Rochomi. Preguntas, por favor, para sus compañeros o compañeros. A ver, la primera pregunta. ¿Sirve o no sirve la dexametasona en infección por coronavirus? ¿Y cuál es el sustento desde el punto de vista inmunológico? Puede responder cualquiera, ¿eh? Rosy, Melina, Nicole, ¿ah? ¿Cuál es el principal evento inmunopatológico en infección por coronavirus que determina la severidad del cuadro? Doctor, el principal evento que determina la severidad del cuadro es la tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas. En cristiano, ¿qué cosa es eso? El aumento de citocinas proinflamatorias y de células que también producen las mismas citocinas proinflamatorias. Ya. ¿Cómo cuáles? Bueno, citocinas como la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el interferón, no, el factor de necrosis tumoral. Y de células, por ejemplo, los macrófagos, mastocitos, neutrófilos, linfocitos T, que también producen las citocinas proinflamatorias. Ya. ¿Cuál es el principal efecto de la dexametasona? Em, no sabría decir, doctor. Es un antiinflamatorio de tipo esteroideo.
significa que va a reducir las cantidades de citocinas proinflamatorias en esa bendita cascada o tormenta de citocinas. La pregunta es, ¿la tormenta de citocinas la vamos a ver en todos los pacientes con coronavirus o solamente en algunos? No, doctor, solamente los pacientes cuando están en estado crítico o grave. En estado crítico o enfermedad grave, ¿no? O requerimiento de cuidados intensivos. Entonces, es por eso que en el camino, después de haberlo usado en todos, se empezó a relacionar en la primera ola y transición de la segunda, de que en un paciente con COVID leve, o sea, un COVID ambulatorio, que tenía síntomas de un resfrío, o un COVID moderado, llámese aquel paciente que requería oxígeno, pero a un litraje de oxígeno bajo, o sea, bajo flujo, digamos que dexametasona, en lugar de ayudar en lo que es la tormenta citocínica, lo que hacía más bien era inmunosuprimir al paciente y predisponía a que aparezca infección por otros agentes. ¿De acuerdo? Llámese una neumonía bacteriana agregada, típica o atípica, y eso se relacionaba con la mortalidad del paciente con coronavirus. Pero en contextos de enfermedad grave o requerimiento de cuidados intensivos, ahí sí, por la tormenta citocínica a raíz de productos derivados de células inmunes, había un efecto importante antiinflamatorio de este medicamento. Ahora, eso fue lo que llevó a la OMS a lanzar, ¿no? El hecho de que dexametasona puede servir en un tiempo de 10 días aproximadamente, ¿no? Lo que no está claro aún es la dosificación. En un primer momento salió 4 miligramos, luego 8 miligramos. Eso todavía es materia de debate. ¿De acuerdo? Alexander, ¿tienes alguna pregunta? Levantaste la mano, me parece. Sí, doctor. A ver, te escuchamos. En este caso quería saber cómo se produce esto del síndrome de distrés respiratorio. Ya, a ver, ¿cómo es que se da el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto? A ver. Como el coronavirus en este caso va a provocar una respuesta inmune retardada, entonces va a conseguir replicarse, ¿no? Y aumentar su carga viral. Antes de que en este caso el sistema pueda actuar, no pueda combatirla. Por lo que de esta forma, en este caso, se tiene que producir una gran cantidad de citocinas proinflamatorias, ¿no? O factores quimioatrayentes. En este caso, como la interleucina 6, el interferón gamma. Entonces, para combatir todo esto, el virus y también las citocinas, genera eso una señal de alarma, ¿no? Lo que hace que se atraigan más células inmunes, ya sean monocitos, macrófagos, linfocitos T, que en este caso van a secretar más citocinas, ¿no? Eso es lo que, bueno, como lo mencionó mi compañera, se le va a llamar tormenta de citocinas. Y bueno, esta reacción va a provocar un daño tisular en el pulmón del paciente y luego, consecuentemente a esto, el síndrome de distrés respiratorio. Bien, y hay reportes sobre lo relacionado a casos de afectación miocárdica en niños, sobre todo y en pacientes adolescentes. En ese caso, ¿cómo se podría sustentar con respecto a infección por coronavirus? O sea, los niños o adolescentes no hacen el cuadro clínico típico de una neumonía, sino hacen una afectación miocárdica y se llama enfermedad de Kawasaki-like. ¿En qué consiste eso? ¿Han encontrado literatura al respecto? Doctor, en el caso de que el coronavirus afecte a otro tipo de órganos que no sea el pulmón, había encontrado de que era porque la misma enzima convertidora de angiotensina 2 tenía múltiples lugares donde se puede encontrar, en los miocardiocitos, en las células de riñón, por ejemplo. Supongo que por esa parte podría explicarse que afecta también al corazón. Profesor, también en cuanto a la ACE2, también encontré que mientras más se distribuía estos órganos, como mencionó mi compañera,
disminuía menos y esta ACE2 hacía, ¿no? Que la angiotensina 2 creo que pasaba a 1 y, y mientras más se distribuía, entonces era menos disminuía la ACE2. Entonces esto hacía que, que por tantas disminuciones que haya, el virus comience a replicarse, ¿no? Y afecte más a estos órganos. Como por ejemplo arritmias, creo que había una complicación con el corazón, ¿no? Porque disminuía también el gasto cardíaco. Ya. ¿Y qué tipo de datos relacionados a la inmunización por coronavirus y a hallazgos como por ejemplo artritis, enfermedades autoinmunes u otro tipo de condición pueden mencionar? Pacientes que tienen las inmunizaciones, a raíz de eso empiezan a presentar cuadros inflamatorios. ¿Cómo podrían relacionarlo inmunopatológicamente eso? Sí, ¿entendieron? ¿Copiaron la pregunta? ¿Podría ¿Cuál volver a es, repetirla? cuál es la relación o cómo se relaciona inmunopatológicamente el hecho de que tras una inmunización contra coronavirus aparezcan cuadros clínicos de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes, o es coincidencia nada más? En la literatura está reportando cada vez más hallazgos de condiciones inflamatorias asociadas a las vacunas. Entonces, ¿cómo podrían explicar ello? Doctor, yo solo había leído sobre que en este caso las vacunas de ARN mensajero estaban pues en el cuadro epidemiológico, eh, tenían, generaban urticaria, ¿no? Que era lo que daños en la piel. ¿Qué es lo que hace una inmunización contra coronavirus en el organismo? A ver, ¿quién podría explicar? Desde el punto de vista de la respuesta inmune, ¿qué es lo que hace una vacuna contra el coronavirus? Por ejemplo, a ver, nos han vacunado con Pfizer, a muchos de ustedes. ¿Qué es lo que contiene la vacuna de Pfizer? O una vacuna ejemplo. A ver. Y a partir de ahí, ¿qué viene a continuación? ¿Qué eventos a continuación se dan en el organismo de las personas, en este caso, tras inmunizarse contra el coronavirus? ¿Quién explica? Doctor, bueno, en el caso de las vacunas, lo que tienen estas vacunas es el mismo virus, pero inactivo. De esta manera, las células, o bueno, el virus al entrar a nuestro organismo, las células inmunes empezarían a crear anticuerpos, ¿no? Y de esta manera nuestro cuerpo ya estaría preparado o inmunizado para cuando llegue el virus no original, por así decirlo, ¿no? El virus activo, el que nos va a causar daño, ¿no? Entonces eso creo que es el principio de toda vacuna. Correcto, sí, sí, eso sí queda claro, pero la pregunta es, ¿cómo es que se llega a dar este tipo de respuesta? O sea, ya, te inmunizan a ti contra coronavirus, te colocan un virus atenuado. ¿Qué es lo que hace tu sistema inmune? Activar, ¿no? Pero sería de una manera mucho más grande, quizás. ¿Lo reconoce y crea memoria, doctor?
Ya, perfecto. Crea anticuerpos. Ya, crea anticuerpos. Una inmunización es como si a ustedes les diera la infección, ¿no? Yo tuve la oportunidad de sufrir la infección en la primera ola y de presentar un COVID moderado, o sea, con requerimiento de oxígeno. A partir de ahí, de esa infección, ¿qué pasó? Mi organismo creó anticuerpos y prácticamente yo me volví inmune a la infección por coronavirus. Es lo que denominamos en algún momento de la pandemia la famosa inmunidad de rebaño. ¿Cuál hubiese sido la clave desde el punto de vista de contención, prevención, ante el caso índice o caso cero en este caso, a nivel de Perú, con ese piloto que vino al extranjero? ¿Qué se debió haber hecho? Un cerco epidemiológico. Se intentó hacer un cerco con ese paciente. La pregunta es, ¿qué debió haber hecho Ancash, Chimbote, o bueno, Santa, Chimbote, no Chimbote, donde estamos, para contener la infección a nivel regional? Debió haber cerrado, no haber permitido que nadie salga, que nadie entre. Y aquella persona que en este caso tenía la infección, aislarla, ¿no? Aislarla, tratarla sintomatológicamente y bueno, esperar que resuelva y si es que no resolvía, tratar de darle lo mejor para que no, para que se vuelva convaleciente, por así decirlo, ¿no? Pero cuando esto se hizo de forma tardía, porque hubo mucho interés político y también hubo mucha población pobre, pobre, extrema afectada, que vive del día a día y no se podía restringir esto, ¿no? ¿Cuál fue la actitud? Ya, pues que todos se infecten, inmunidad de rebaño. O sea, que todos se infecten, algunos de formas más graves que otros, que lamentablemente murieron en el camino, para que tengan ese tipo de anticuerpos, perdón, o sea, defensas generadas por la infección. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un mecanismo, en este caso la inmunización, a que se generen defensas y que estas defensas generadas tras la vacuna puedan ser lesivas para el huésped? O sea, yo les hago la pregunta, ¿la inmunización, o sea, la vacuna contra el coronavirus, puede generar prejuicio al paciente? Hay mucho, mucho complejo. Ahorita es materia de debate a nivel de la población si deben recibir su cuarta dosis, ¿no? Y vendrá una quinta, y la pregunta es, ¿me debo vacunar contra la quinta? Y vendrá de repente una sexta, qué sé yo, no lo sé. Pero la pregunta ¿es perjudicial la vacuna? ¿Puede generar algún tipo de cuadro clínico crónico, persistente, inflamatorio? Y si se da, ¿en base a qué condición o a qué sustento científico lo podemos relacionar? ¿Mm? Eso no lo pueden responder porque no hemos hecho la clase de autoinmunidad, pues. ¿Mm? Hay mecanismos de tolerancia inmunológica, central y periférica. Estos mecanismos se encargan de que los anticuerpos producidos por el huésped ante cualquier estímulo, endógeno o exógeno, tengan la actitud de poder erradicar o limitar patógenos, o sea, lo que la vacuna busca, ¿no? De generar defensas para que en una infección, cuando llegue, sea muy mínima o imperceptible. Pero si estos mecanismos de tolerancia fracasan a nivel central, o sea, en los órganos linfoides primarios, se llama central porque se limita a órganos linfoides primarios y se llama periférica porque se limita a órganos linfoides secundarios. Si fracasa, esos anticuerpos que generó la vacuna pueden volver, o mejor dicho, pueden ser autoanticuerpos. O sea, ya no van a reaccionar cuando ingrese la partícula de coronavirus, sino van a reaccionar en cualquier contexto que pueda tener el paciente. El paciente tiene, por ejemplo, un familiar con artritis reumatoide o lupus, por ahí hay el hábito de fumar o es un fumador pasivo y aparte está estresado porque está a punto de jalar inmunología, se vacuna y hace una artritis.
y tengan por seguro que le van a responsabilizar a la vacuna. Y es muy probable que sea un cuadro de artritis reactiva post-inmunización de coronavirus. Busquen en la literatura artritis reactiva por coronavirus. Busquen en la literatura artritis reactiva por inmunización contra coronavirus. Busquen asociación entre enfermedades autoinmunes e inmunizaciones contra coronavirus. Ya van a empezar a encontrar literatura al respecto. Entonces, eso es materia de debate porque mucha gente cada vez más está viendo o está presentando aspectos clínicos, enfermedades inclusive diagnosticadas, atribuidas a la inmunización. Una cosa son los ESAVI, los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna o inmunización, ESAVI con V, que son la fiebre, el dolor muscular, el dolor de garganta, la cefalea, el mal estado general, el decaimiento, ¿no? Que son los síntomas que te suceden en 24, 48, 72 horas, que a la mayoría de todos nosotros nos ha dado, ya sea con la primera, segunda o tercera o cuarta dosis, si es que alguno ya recibió. En este caso yo he recibido 4 dosis. Hay gente que ha recibido más de 4 dosis, inclusive. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es el cuadro clínico que no aparece de forma inmediata, sino de forma un tanto tardía. Y por ahí una buena forma de explicar quizás podría ser hacer una comparación o analogía con los anticuerpos que se generaban en la faringitis postestreptocócica, por ejemplo, o en la fiebre reumática, ¿no? Donde había generación de anticuerpos de forma tardía. Y esos anticuerpos reaccionaban contra antígenos propios, glomerulares, miocárdicos, y se depositaban generando inflamación por activación de la vía clásica del complemento. Entonces, esto es bastante interesante, la verdad, en la actualidad, porque va a llevar a que haya más población antivacuna, tengan por seguro. Entonces, nosotros, ustedes, como profesional sanitario, tienen que evaluar riesgo versus beneficio. Si es un cuadro que se va a autolimitar y que con tratamiento va a desaparecer o va a calmar, y hay riesgo de que una enfermedad infecciosa, en este caso coronavirus, pueda ser grave, pues adelante, vacunemos, porque la vacuna lo que hace es disminuye las formas graves de la infección. No te va a impedir a que te infectes, pero sí va a minorar sustancialmente la capacidad de que tengas un COVID grave o con requerimiento de cuidados intensivos. Por eso nos vacunamos cuando nacemos contra tuberculosis. No nos vacunamos para que no nos dé, nos vacunamos para que no nos dé la meningotuberculosis, que es la forma grave que te puede tranquilamente llevar a la otra. Para eso nos vacunamos, porque si estamos expuestos, vivimos todos en hacinamiento, 7, 8 personas en 2 o 3 ambientes, somos, compartimos ambientes con tosedores crónicos, entre otras cosas más, probablemente nos dé tuberculosis, estamos muy expuestos, fuera del hospital y dentro de él, pero con un tratamiento estándar remitirá. Cambia la cosa de que alguien de nosotros no haya recibido esa vacuna de BCG al nacer. Para COVID también, sino que el tema es de que estamos generando activación del sistema inmune tras activación tras activación. Por ejemplo, ustedes habrán sido parte o habrán escuchado en las noticias cuando, por ejemplo, se aceleró la tercera dosis, porque en realidad tras una primera y segunda había garantía demostrada de que la inmunidad en sus organismos era por lo menos 3 a 6 meses. Y eso quedó demostrado porque el personal empezó a, normal, seguir frente a la pandemia y recién al sexto mes recibió la tercera dosis o de refuerzo. Pero ¿qué pasó cuando se vinieron las variantes Delta, ¿no? Que empezó a contagiar masivamente a la población, pero de forma leve? Empezaron a acelerar el proceso de inmunización.
Y eso, traducido al curso, ¿cómo se explicaría? En realidad, nosotros teníamos anticuerpos contra coronavirus, o ustedes, mejor dicho, que ya habían generado tras las 2 primeras dosis. ¿Qué pasa si le agregan otra dosis más y sobre todo antes del tiempo en el cual teóricamente todavía están inmunizados o protegidos? Están sobreestimulando su sistema inmune y por tanto mayor propensión a fallo, mayor propensión a fallo, ¿no? Entonces coincide precisamente con la aparición de bastante casuística de eventos relacionados a la vacuna o ESAVIS, cuando son al corto plazo y se autolimitan, o de condiciones patológicas como enfermedades autoinmunes, artritis. Algunos están que reportan neoplasias también a la inmunización, pero no todavía con un sustento bien demostrado. Pero al menos la casuística en autoinmunes, que es lo que yo veo a diario, ha aumentado de forma importante. Y sobre todo más en jóvenes. Ahora, obviamente, uno, si le dan a elegir la inmunización y tras inmunizarse le van a decir que no va a usar mascarilla, va a preferir la inmunización. Pero en realidad la mascarilla tenemos que usarla todavía. Está demostrado que disminuye de forma importante, ¿no?, la carga viral del coronavirus, ¿no? Sobre todo con el distanciamiento social. Eso es clave, no hay truco para la COVID-19. Entonces, de ahora en adelante, ustedes como futuros profesionales de la salud tienen que empezar a hablar o expresarse con sustento. Porque eso es parte de uno de los primeros trabajos que van a cumplir ustedes. Ustedes van a ser promotores de la salud. Deben promocionar la salud. Promoción y prevención. Nivel 1, nivel primario de lo que viene a ser prevención. Hay 4 niveles en la actualidad. El nivel número 1 es promocionar y prevenir. Y eso es actuar a nivel de estilos de vida saludables, cuidados o autocuidado, como es el lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento, y actuar a nivel de los factores de riesgo en los pacientes. Pero no hacemos eso. No hacemos eso. Por eso es que cada vez en las mallas curriculares se insertan cursos de APS. Cada promoción lleva más APS, lleva APS 1, 2, 3. En otras universidades llevan hasta APS 8, porque el objeto debe ser ese, ¿no? Lamentablemente, cuando uno lleva ese curso APS, ni caso le hacemos, o ni caso se le hace, ¿no? Son infravalorados. Si trabajáramos desde ese punto de vista o a ese nivel, tendría más impacto nuestras medidas, pero lamentablemente nos volvemos cada vez más recuperativos que preventivos. Debe haber una mezcla de ambas cosas, pienso. ¿Ya? Bien, bien chicos, gracias. Pasamos al siguiente grupo, que es esclerosis sistémica progresiva. Están ahí, compañero Acedo Pereda, Chero Ventura y Minaya Guamán. Bien, expone Ariana Chero. Tiene 25 minutos. Puede empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la enfermedad esclerosis sistémica progresiva. Siguiente, por favor. Bueno, la esclerosis sistémica progresiva es una enfermedad crónica y multisistémica que tiene las más altas tasas de morbilidad y de mortalidad en lo que son las enfermedades autoinmunitarias. Es caracterizada por el compromiso del tejido conectivo, vasos y órganos internos. Entre los órganos internos vamos a tener que la dermis, la hipodermis y los demás órganos internos van a estar afectados por la alta producción de colágeno, lo cual va a conllevar a lo que es el endurecimiento y la fijeza de lo que son los tegumentos y por lo tanto las alteraciones vasculares. También se caracteriza por una triada clásica que consiste en lo que es el daño vascular, la respuesta inflamatoria incontrolada y lo que es fibrosis. Siguiente.
En lo que es la epidemiología, la esclerosis sistémica tiene una prevalencia de entre el 276 y 443 por cada millón de personas. Va a tener una incidencia de 15 a 20 casos por cada millón de personas al año. En lo que son las edades, es más frecuente en una edad media de entre 30 a 50 años y es muy rara en lo que es en niños. Em, Afecta en mayor proporción, bueno, pues es una proporción de 3 a 4 de uno en lo que son mujeres y varones respectivamente, y se presenta con mayor prevalencia en lo que son Estados Unidos y en Australia. Siguiente. Ya, ahora sí hablemos de su epidemiología. La esclerosis sistémica tiene perdón, de su hepatogénica. Lo que es su, esta es, no se ha encontrado en sí algo consistente en sí. En lo que es la literatura que hemos revisado, se cree que los factores tanto genéticos y ambientales son los principales contribuyentes en lo que es su desarrollo. En el caso de las relaciones genéticas, la literatura actual nos informa que la mayoría de los genes identificados que podrían explicar lo que es la propensión al desarrollar esclerosis sistémica también está relacionada con otras enfermedades autoinmunes, también llamada lo que es la autoinmunidad compartida, las cuales se comparte varios genes de sutilidad, como lo que vendría a ser el CD24, perdón, CD247, lo que es el traductor de señal y activador de transcripción 4, y también lo que vendría a ser el IRF5, que con diferentes enfermedades, tales como lo que vendría a ser el lupus eritematoso sistemático y también con la artritis reumatoides. En lo que son los factores ambientales, los más importantes son los agentes infecciosos, como encontramos, como tenemos los virus y las bacterias, en los cuales los virus encontramos los citomegalovirus, los virus de Epstein-Barr, y también se ha demostrado que la exposición a contaminantes y ciertos productos químicos también puede iniciar los que son cambios patológicos asociados a la esclerosis sistémica, que se suele dar en los ámbitos ocupacionales. Estos pueden incluir lo que es la exposición al polvo de sílice, a solventes orgánicos, como el tolueno, sileno, etc. Siguiente diapo. Ahora sí, hablemos sobre la fisiología. El daño vascular, lo cual produce una mala regulación tras la activación endotelial. Para esto, tenemos que tener en cuenta que el endotelio secreta sustancias vasomotoras que influyen en la coagulación y la fibrinólisis, involucradas en lo que es la regulación de los procesos inflamatorios. Como resultado de la activación de las células endoteliales por un factor dañino, se da el resultado de una síntesis alterada de moduladores en el tono de la pared, debido a la síntesis excesiva de endotelina y la síntesis reducida por el óxido nítrico, y también por la que son las prostaciclinas. Y también se observa como una mayor expresión de moléculas de adhesión, como por ejemplo la molécula de adhesión intracelular 1. También vamos a encontrar la endotelina 1, las cuales promueven el reclutamiento de citocinas y células inflamatorias. En lo que es en la agregación plaquetaria o activación plaquetaria espontánea, va a inducir lo que es la liberación de serotonina, factor de crecimiento derivado de plaquetas, y también lo que es el incluido tromboxano, que es un vasoconstrictor potente. Cuando hablamos de las plasmacitoides, son las productoras más potentes de lo que es la interferón alfa a través de la estimulación con el receptor tipo TOL 7, 8 y 9. Lo que son en pacientes con esclerosis sistémica, se va a presentar un mayor número de receptores de tipo TOL 8 de las plasmocitoides, que va a mejorar la señalización, y en efecto se va a desarrollar una mejor secreción de interferón alfa y de interleucina 10, y también de lo que son de las quimiosinas CXCL4. La potencia de la señalización del receptor tipo TOL8, traduciendo así a lo que es un ciclo de retroalimentación positiva, mientras que los receptores tipo TOL4 van a contribuir en lo que es la activación de genes relacionados con la fibrosis. Y por último, vamos a tener lo que es el receptor tipo TOL2, que va a apoyar en la mejora de la señal producida por la amiloide. El amiloide acérico
las cuales van a secretar las citocinas proinflamatorias como la interleucina 6. Lo que son los mastocitos, estas van a, en lo que es en el papel temprano de la aparición de lo que es la esclerosis sistémica, son capaces de producir el factor de crecimiento transformante beta, y además también van a producir lo que es la histamina. La histamina va a inducir la proliferación de fibroblastos en los pulmones, así también como otros mediadores tales como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y la fibronectina. Y también se me olvidó decirle que en el factor de crecimiento, transformante beta, se va a encontrar localizado en lo que son los fibroblastos de la piel de los pacientes. En lo que es en la esclerosis temprana, los macrófagos, tras la diferenciación de los monocitos, van a generar diferentes fenotipos basados como lo que vendría a ser la M1, que son los macrófagos clásicamente activados, y también los M2, que son alternativamente activados. Los que son los M1 son fagocitos efectores con mayor capacidad de fibrobicida y también de tumoricida, los cuales van a producir citoquinas proinflamatorias como el factor necrosático tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1. Mientras que, lo cual va a implicar, va a desencadenar lo que es una inflamación intensa y el daño tisular, mientras que los macrófagos M2 van a producir los linfocitos T helper 2, los cuales van a producen mediadores profibróticos, como lo que es el factor de crecimiento transformante beta, lo que es el CCL18 y lo que es el factor de crecimiento derivado de plaquetas para promover la activación de fibroblastos y la liberación de colágeno. Siguiente. Ya, bueno, en lo que es una célula del sistema inmunitario innato con un posible antifibrótico es la célula natural killer, la cual va a producir interferona gamma. Sin embargo, en lo que es en el esclerosis sistémica, esta va a reducir tanto lo que es la capacidad de destrucción y también lo que es la producción de, sí, de la misma INF gamma. Y esto que va a ser dependiente de lo que es de la estimulación de las células natural killer. En lo que es una etapa temprana de la enfermedad, se destacó un perfil inflamatorio caracterizado por una mayor secreción de citoquinas proinflamatorias, siendo la respuesta inmune predominante las células T helper 1 y las T helper 17. La etapa tardía de la esclerosis sistémica tiene una respuesta inmune de tipo T helper 2 predominante y se define por la presencia de cambios fibróticos. En lo que son las células T helper 1, secretan principalmente lo que es el interferón gamma, mientras que las células T helper 2 van a secretar principalmente lo que son las citoquinas, como las interleucinas 4 y la interleucina 13. Lo que es interferón gamma va a inhibir principalmente lo que es en la síntesis del colágeno al reducir la actividad de los fibroblastos, o también va a restringir lo que es el efecto de las citoquinas interleucinas 4 y las interleucina 13. En lo que también las células T vírgenes se van a diferenciar en lo que son las células T helper 17, que en presencia de lo que es la interleucina 1, 6, 21 y 23 van a involucrar en lo que es la inflamación de la enfermedad autoinmune al secretar lo que es la interleucina 17 y la interleucina 22. La interleucina 17 aumenta en la sangre periférica y en las lesiones cutáneas de los pacientes, en la cual se va a inducir la proliferación de los fibroblastos y la producción del interferón alfa y la interleucina 1 por parte de los macrófagos. Siguiente. Y bueno, las células T, además de la activación de fibroblastos, puede activar células como células B para producir factores profibróticos. Las células B van a estar implicadas en varios procesos inmunitarios reguladores esenciales, como la presencia de antígenos, lo que es la maduración y diferenciación de las células T, y además en pacientes con esclerosis sistémica, las células B activadas van a secretar altos niveles de interleucina 6 y de factor de crecimiento transformador beta. Por lo tanto, lo que vendría a ser la hiperactividad de los linfocitos B en que es la esclerosis sistémica podría contribuir de manera directa
lo que son los procesos inflamatorios fibróticos y así como lo que vendría a ser la generación de anticuerpos. La mayoría de las células B son productoras de interleucina 6, como ya lo había mencionado, denominadas de las células efectoras B, que son las BEF, y tienen un papel proinflamatorio y de autoinmunidad. Mientras que tenemos me olvidé decir que la interleucina 6 también estimula lo que es la proliferación de las células B y T, aumentando la resistencia a la apoptosis y también activa los que son los fibroblastos y reduce las funciones reguladoras de las TREG. También vamos a encontrar, sin embargo, a los que son a un pequeño conjunto de células B denominadas las células reguladoras o las BREGs, que son potentes reguladores negativos de la inflamación y la autoinmunidad, en parte a través de su capacidad de expresar la interleucina 10. También tenemos que agregar que el CD19 es un importante marcador en lo que es la esclerosis sistémica. En lo que es la fibrosis, la acumulación de la secuencia patogénica de la esclerosis sistémica puede afectar diferentes órganos, pero suele comenzar en lo que vendría a ser la dermis profunda de la piel. Esta fibrosis define por la acumulación de la matriz extracelular, y se va a considerar lo que vendría a ser el factor de crecimiento de transformador beta, que es el factor regulador central de los procesos de la fibrosis. Los fibroblastos son los encargados de que es la producción, el depósito y también lo que es la remodelación de las fibras colágenas y de otros componentes en lo que es la matriz extracelular. Los fibroblastos en la esclerosis sistémica se pueden convertir en miofibroblastos y sobreexpresan también lo que son diversas citoquinas en el factor de crecimiento transformante beta y en los que son los receptores de ¿no? También después que el endotelio se lesiona, su funcionamiento se altera, lo que va a provocar una activación de plaquetaria, que ya lo me expliqué. Las células musculares lisas y los periocitos que rodean las células endoteliales participan en lo que vendría a ser la remodelación del endotelio, lo que va a favorecer lo que es la hipoxia crónica. A raíz de la transición mesenquimatosa, denominada lo que es la transición mesenquimatosa endotelial, los cuales los fibroblastos se van a convertir en lo que son miofibroblastos. Además, existe también lo que vendría a ser una transcripción importante denominada la transcripción epitelial mesenquimatosa, el cual es un importante impulsor para lo que vendría a ser la fibrosis pulmonar, en las cuales las células epiteliales alveolares se van a convertir en miofibroblastos. Ahora, en la diapositiva también pueden encontrar que encontramos altos niveles de ROS. Se han implicado que son niveles altos de ROS y de estrés oxidativo en lo que vendría a ser la esclerodermia. ¿Pero qué es ROS? ROS son las especies reactivas de oxígeno. En la mayoría de las enfermedades inflamatorias, los altos niveles de ROS son consecuencia directa de la activación de células sanguíneas mononucleares. En la esclerosis sistémica van a aparecer lo que son independientes a lo que es el estado inflamatorio y van a inducir daño en el ADN. Además, también los radicales libres tienen lo que son efectos profibrogénicos en lo que son los fibroblastos. También tenemos que mencionar que el factor de crecimiento derivado de plaquetas va a estimular lo que es la producción de ROS. Otra cosa también quería aclarar acá, que vendría a ser la hipoxia. También había mencionado en su momento lo que era la hipoxia crónica. La hipoxia es frecuente en lo que es en la piel de pacientes con esclerodermia, la cual produce una activación de los fibroblastos y una síntesis excesiva de ciertas citocinas estimuladoras, como en el factor de crecimiento derivado de plaquetas y en lo que es el factor de crecimiento transformante beta y la endotelina. La transcripción de colágeno se ve aumentada en cuando los fibroblastos se van a exponer a lo que son las tensiones de oxígeno bajas, y esto puede deberse también a lo que es el factor de crecimiento transformante beta. No, atrás todavía. Solamente para aclarar una cosa más, agregar nada más que los neutrófilos producen citocinas fibrogénicas como el factor de crecimiento transformante beta, lo que es la interleucina 6, y lo que vendría a ser el VEGF. ¿Qué es el VEGF? Es el factor de crecimiento de tejido, perdón, factor de crecimiento endotelial vascular, en las cuales liberan especies reactivas de oxígeno, que vendría a ser el ROS, y activan a los fibroblastos a desencadenar la liberación del factor de crecimiento transformante beta desde un estado
latente aún unido a la matriz extracelular. Siguiente, ahora sí. Ya, ahora sí, pasemos a lo que es el cuadro clínico. La esclerosis sistémica es una rara enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza principalmente por 3 cambios patogénicos, que vendría a ser la microvasculopatía, lo que vendría a ser las úlceras digitales y lo que es una hipertensión arterial pulmonar. Comencemos primero con lo que vendría a ser las manifestaciones que estamos planteando acá. La primera, que vendría a ser la piel. En la piel vamos a encontrar edema difuso en las manos, por ejemplo, dedos hinchados, especialmente en lo que está en el comienzo de la enfermedad. Vamos a encontrar lo que es la fibrosis cutánea progresiva, con cambios faciales típicos, como lo que es la boca de bolsa de tabaco, lo que es el frenillo en la lengua esclerosado. También hay que mencionar acá que la fibrosis cutánea debe determinarse mediante lo que es la puntuación cutánea de Rothman modificada, la cual mide el grosor de la piel entre 0, que es no fibrótico, y el 3, que es fibrosis cutánea grave. Vamos a también encontrar lo que es esclerodactilia, calcinosis, contracturas, hiperpigmentación o hipopigmentación. Lo que son las manifestaciones vasculares, vamos a encontrar lo que es el fenómeno de Raymond, lo que son cambios capilares en el pliegue unguial, lo que son las telangiectasis, las úlceras digitales, cicatrices con picaduras, lo que es isquemia acral crítica, y lo que son las úlceras vasculíticas y cambios en lo que es en la piel, que suele ser muy raro. En lo que son las manifestaciones pulmonares, vamos a encontrar el trastorno de ventilación restrictiva, por lo que son tanto por cambios pulmonares intersticiales como también por la hipertensión arterial pulmonar. En los cambios pulmonares intersticiales vamos a incluir lo que son las alveolitis, lo que es la fibrosis pulmonar intersticial. También vamos a encontrar lo que es una disminución de la distensibilidad, de la distensibilidad torácica debido a lo que es por la fibrosis de la piel, ¿no? En lo que son los pulmonares también vamos a encontrar lo que es la hipertensión pulmonar, por ejemplo, lo que es en fibrosis pulmonar intersticial grave, lo que tenemos también lo que es la neumonitis por aspiración recurrente, esto se va a deber a un reflujo gástrico o dismotilidad, que se va a mencionar más adelante, y también por lo que es la debilidad musculo-respiratoria, que también se va a mencionar un poco más adelante. En lo que son las manifestaciones cardíacas, vamos a encontrar principalmente lo que son miocardiopatías, como la disfunción tólica y diastólica con insuficiencia cardíaca consecutiva, como arritmias. También vamos a encontrar extrasístoles y taquicardias ventriculares, y también vamos a encontrar lo que es pericarditis o derrame pericárdico. Por ejemplo, en lo que vendría a ser el inicio de una crisis renal. En la renal, pasando las manifestaciones renales, vamos a encontrar lo que son las crisis renales en la esclerosis sistémica, lo que es por la hipertensión, que no siempre se suele dar, por lo que es insuficiencia renal y por lo que es anemia hemolítica microangiopática. En lo que son las manifestaciones musculoesqueléticas, vamos a encontrar artralgias, artritis o artropatía erosiva, que es una manifestación un poco rara. Vamos a encontrar lo que es tendinitis, que es relativamente específico a lo que vendría a ser la esclerosis sistémica cutánea difusa. Y vamos a encontrar miopatías o miositis. Y por último, lo que vendría a ser las manifestaciones gastrointestinales, vamos a encontrar el reflujo gastroesofágico, que este se va a dar por la dismotilidad esofágica y hernias en el hiato. Vamos a encontrar también lo que es la estenosis esofágica, el esófago de Barrett, que vendría a ser el revestimiento esofágico que se modifica y volviéndose más parecido a lo que es al revestimiento del intestino delgado. Vamos a encontrar lo que es el estómago de sandía, en la cual es la ectasia vascular antral gástrica, el GABE, que puede causar anemia por deficiencia de hierro debido al sangrado, ¿no? Por último, vamos a encontrar lo que son los trastornos de motilidad distal al esófago con flatulencia. Vamos a también tener lo que es la sensación de plenitud, de éxtasis o de pseudoobstrucción, los divertículos y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal delgado, que es el SIBO, ¿no? Con una mala absorción o diarrea o alteraciones de diarrea con estreñimiento. Siguiente diapositiva. En lo que son los estudios de apoyo al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que los principales autoanticuerpos frente a los autoantígenos antinucleares, asociados con la esclerosis sistémica son 4. Y vamos a encontrar que también que los
métodos de laboratorio principales para lo que vendría a ser el apoyo al diagnóstico. Vamos a encontrar lo que es la inmunofluorescencia indirecta, en la cual la inmunofluorescencia indirecta utiliza células epiteliales humanas tipo 2, en las cuales detecta la sana, que son los anticuerpos antinucleares. Y como un dato extra también es el inmunoensayo de detección preferido para detectar a la mayoría de anticuerpos. El método tiene la ventaja de que tiene una alta sensibilidad proporcionada a la información sobre el título de anticuerpos y el patrón de tinción. Para esto vamos a ver que hay tres patrones principales de tinción: el patrón centrómero, en los cuales es caracterizado o característico en los anticuerpos anticentrómeros, que están asociados a la esclerosis sistémica cutánea limitada. Vamos a encontrar el patrón moteado, que puede ser indicativo de presencia de anticuerpo antitopo 1, anti-ARN polimerasa 3 y otros anticuerpos notificados que tienen menos frecuencia, como por ejemplo el anti-U11, U12, RNP, el anti-Q, el anti-UI1 RNP y el anti-RUP BL1 y 2. Y por último, lo que vendría a ser el patrón de tinción nuclear, que sugiere la presencia del anti-EU3 RNP, que vendría a ser los anticuerpos antirribonucleoproteína núclea, lo que es el anti-THTO, lo que es el anti-NOR90, el anti-PMS SCL y que son los anticuerpos más comunes dirigidos contra los antígenos nucleares. Esta es una prueba de detección que se puede considerar. Bueno, pasemos a lo que vendría a ser al ensayo inmunosorbente ligando enzimas, la cual es la ELISA, que se puede utilizar tanto para detectar ANA totales. La mezcla de antígenos consiste en antígenos derivados a núcleos de células HP2, los ADN de doble cadena, histonas, los SSA, los SSB, y para detectar antígenos específicos, como lo que vendría a ser antígenos específicos. Ahora, la sensibilidad de esta prueba varía entre el 73 y 100%. Este método suele estar asociado a la necesidad de usar kits de ELISA separados para cada detección de ANA. En lo que es la inmunodifusión, este otro método utilizado para el análisis de los ANA se basa en lo que vendría a ser la reacción de precipitación de entre anticuerpos y antígenos en una proporción adecuada, formando lo que es un precipitado. La reacción de esta precipitación se llama la inmunodifusión, que en este proceso los antígenos y anticuerpos se difunden y reaccionan en matrices semisólidas, como en un gel de agar. El principal inconveniente de esa identificación es la cantidad de trabajo para lograr el resultado en una sola muestra, y también lo que vendría a ser la incapacidad de analizar muchas muestras simultáneamente. Y por último, lo que vendría a ser la inmunotransferencia, en el cual el tipo de anticuerpo antinuclear detectado con las pruebas de cribado puede evaluarse con precisión, con lo que vendría a ser con la inmunotransferencia, con lo que se detecta antígenos específicos en lo que es la membrana simultáneamente con los antígenos nucleares inmovilizados. Ahí vamos a encontrar lo que es el inmunoblock, que es preferible en comparación a lo que es la ELISA para la detección de varios anticuerpos antinucleares específicos, debido a su simplicidad y también a lo que es más rentable. Sin embargo, en lo que hemos investigado se informó que los métodos de inmunotransferencia pueden presentar dificultades en lo que son la detección de anticuerpos contra determinantes susceptibles, en la que es la degradación de proteínas, de la topoimerasa 1 y del centrómero. Ya siguiente. En lo que es el diagnóstico diferencial, vamos a encontrar que en la escleredema, que es el edema, que es edema y rigidez cutánea rápidamente progresiva, asociado también a lo que es con la aparición de la gamapatía monociclenal de tipo IgG, y que no es común en presencia de problemas esofágicos o linguales. En lo que es la escleromicidema, esta es una enfermedad de curso crónico, progresiva y rara, con múltiples pálpulas liquenoides y de color carne, los que se pueden observar en un color característico con relieve empedrado. Lo que es la morfea, que son lesiones cutáneas hipopigmentadas o hiperpigmentadas. No se logra evidenciar anomalías en los capilares y el fenómeno de Raynaud. Siguiente.
En lo que son la fascitis eosinófila, es un cuadro agudo de inflamación dolorosa de la piel y la fascia, con un aspecto de piel de naranja o leñoso, con deslizamiento cutáneo progresivo posterior. Afecta lo que es predominantemente a las extremidades y por lo general respecto a lo que son las manos y cara. No hay presencia del fenómeno de Raynaud, ni afección mediante lo que son la microscopía capilar. En lo que es la fascitis nefrogénica, se pueden observar pápulas hinduras y placas con aspectos de piel leñosa del tronco y las extremidades sin verse afectada lo que es la cara. Lo que vamos a encontrar es el edema acompañado de agrandamiento de nódulos y pápulas, carencia del fenómeno de Raynaud. Lo que puede afectar es a órganos internos y el aumento de la CD34 más exposición de gadolinio. El medio diagnóstico diferencial vendría a ser lo que es la biopsia cutánea y ayuda a permitir lo que es a brindar una profundidad para diferenciar las patologías. Siguiente. Bueno, acá vamos a encontrar la predisposición para la enfermedad parecida a la esclerosis sistémica. Siguiente. Ya, lo que es en el tratamiento, la terapia inmunosupresora se ha utilizado comúnmente para controlar lo que es la fase inflamatoria en los pacientes con un estadio temprano o con una enfermedad progresiva. Sin embargo, en los estudios que hemos analizado, hemos encontrado que se ha demostrado una escasa eficacia en lo que con esta terapia sobre las manifestaciones fibróticas y además hemos encontrado que presentan varios efectos secundarios graves. En lo que es la Bien, pulmonar, se acabó el tiempo ya. ya, gracias. A ver, preguntas para sus compañeros. A ver. Alfredo Rochumí. Sí, doctor. Tenía una pregunta. eh, en la exposición mencionaron los estudios para detectar a los anticuerpos antinucleares. Ujú. Pero me gustaría que me aclararan cuáles son los principales anticuerpos asociados a la esclerosis sistémica. Ya. ¿Cuáles son, Ariana? Sí, doctor, en realidad justamente estaba por mencionarlo. Además, sí fueron mencionados, pero fueron más que Ujú, todo organizados en lo que vendría a ser en el patrón de tinción de la inmunofluorescencia. Pero en sí los principales autoanticuerpos son cuatro, lo que es el anticentrómero, lo que es ujú, el antitopoisomerasa, lo que es el anti-THTO y por último lo que vendría a ser el anti-RNA polimerasa 3. ujú. Topoisomerasa es. Topoisomerasa 1. Ujú. También se le conoce el topoisomerasa 1 como SCL70. La pregunta de Rochumi de repente va Disculpe. por el hecho de que la pregunta de Rochumi de repente va por el hecho de que ANA positivo o anticuerpo antinuclear positivo no es específico de lupus. Por ejemplo, a continuación vamos a hacer lupus y en lupus vamos a encontrar que los anticuerpos que más se elevan son los anticuerpos llamados ANA o antinucleares. Pero la tinción con inmunofluorescencia indirecta va a mostrar una distribución diferente a la que se va a ver en esta enfermedad. Ustedes ojalá lleven en lo que viene a ser patología, van a ver estudios de anticuerpos y ahí van a ver en qué consiste lo que es la inmunofluorescencia, en donde en un núcleo celular van a teñirse y van a tener fluorescencia la cantidad de anticuerpos de acuerdo al patrón. En una célula puede tener distribución, por ejemplo, a nivel del núcleo únicamente. Puede tener fluorescencia a nivel de la periferia. Puede tener fluorescencia a nivel del nucleolo o a nivel del centrómero. Entonces, por eso los patrones homogéneo, periférico, nucleolar, centromérico. Entonces, el ANA patrón nucleolar o el ANA patrón centromérico son los más frecuentes en esta enfermedad, mientras que en lupus es una distribución homogénea por lo general.
Me interesa un poquito que más o menos vuelvas a hacernos recordar cómo es ese proceso fibrótico que se va a dar en esta enfermedad. ¿Cómo es que se da la fibrosis? Porque la característica clínica que tú has mencionado es que va a haber fenómeno de Raynaud, ¿ya? Que son cambios en la vasculatura periférica, sobre todo acral, o sea, lo más lejano, dedos de manos, dedos de pies, pero también va a estar acompañado de cierta fibrosis a nivel de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los hallazgos que delimita la mortalidad en estas personas es la fibrosis pulmonar, mal llamada de esa forma. En realidad el contexto se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa o EPID, y lo conocen criollamente como fibrosis pulmonar. Entonces me interesa un poquito entender o que entiendan ustedes cómo es que se da en esta enfermedad este proceso de fibrosis del tejido. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué elementos del sistema inmune tiene que ver? ¿Cómo es que se da? Cualquiera de los tres, ¿eh? Doctor, respecto al sistema inmunológico, primero en este caso de la esclerosis, ocupa en función obviamente las células T helper 1 inicialmente, en donde consisten actividades inflamatorias. Luego, posteriormente a la secreción de interleucina 10 que regula el T helper 1, es una retroalimentación negativa. Sigue la TGLPER2, que es la que produce la fibrosis, acciones fibróticas por videosecreción a factor transformante beta y secreción de unas citocinas que estimulan la fibrosis. Ya. ¿Y cuál es la respuesta helper que predomina en el tiempo? ¿La uno o la 2? ¿Dos? ¿La uno o la 2? ¿Están que ¿Las preguntan o dos? están que afirman? La Es 2. la 2. La 2, ok. Eso es importante, chicos, porque esclerosis sistémica progresiva, de todas las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Que tienen un comportamiento crónico y generalmente inflamatorio, es la que menos inflamación trae en el espectro clínico. Quiere decir que acá van a encontrar manifestaciones inflamatorias y manifestaciones fibróticas propias de la respuesta Helper 1 y Helper 2, respectivamente. En cambio, el día domingo, en artritis reumatoide, principalmente vimos respuestas de Helper 1. En espondilitis anquilosante vimos respuesta Helper 17. En artropatía psoriásica también, donde ambas vías celulares, Helper 1 y 17, son proinflamatorias. Por eso es que en esta enfermedad, algo muy peculiar es que el uso de los corticoides es baja dosis y corto tiempo. Alguna vez en una práctica, un alumno me preguntó, doctor, en un paciente con artritis reumatoide, ¿cuánto tiempo se debe usar corticoides? En la artritis reumatoide va a depender mucho de la sobreactivación o activación persistente de la respuesta helper 1. Aquí no. Aquí debuta con una respuesta helper 1 y luego hace un feedback negativo que lleva a una helper 2 que se hace persistente en el tiempo. Y uno dirá, bueno, hay una reparación del tejido ya, pero no es adecuada. Y al contrario, puede ser perjudicial. Aquí en esta enfermedad va a haber fibrosis a nivel de la piel, por eso la piel se hace dura. Y el hallazgo es la esclerodermia, que es engrosamiento de la piel. Puede haber fibrosis a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, EPIT, fibrosis a nivel miocárdica, puede haber fibrosis a nivel renal. O sea, dependiendo mucho de la sobreactivación de la respuesta helper 2 a cargo del TGF beta y de la interleucina 10, va a haber clínica fibrótica persistente en estos pacientes.
Por tanto, el requerimiento de corticoides, que son antiinflamatorios, no va a ser nada comparado con otras enfermedades como artritis reumatoide, espondilitis, artritis psoriásica y la que vamos a ver a continuación, que es la que más inflamación trae, que es el lupus. El lupus, digamos que es la enfermedad que tiene un contexto de inflamación brutal que se asemeja a esa tormenta citocínica que acabamos de escuchar en coronavirus, a tal punto de que puede requerir tratamientos con corticoides a dosis que ni se imaginan que existen. En el tratamiento para ciertas formas de lupus renal y lupus cerebral, se usan las famosas megadosis de corticoides, que si uno compara una megadosis, más o menos equivale a como, por así decirlo, promedio, ¿ah? Equivale, a ver, vamos a calcular ahorita. Una ampolla de dexametasona, me parece que en una práctica que hicimos, equivalía a 26 miligramos de dexametasona, de prednisona, perdón. Una ampolla de dexametasona. Un pulso de corticoides equivale a 1250 miligramos de prednisona. Quiere decir que un pulso de corticoide por un día es como si se colocaran 48 ampollas de dexametasona. Imagínense. Esa es una bomba en realidad. Y esas bombas se usan en las famosas tormentas citocínicas. En el caso del lupus es porque hay hiperactivación de las respuestas proinflamatorias. En esta enfermedad no se da tanto eso, se da más contextos fibróticos, ¿ya? Pero puede ser que algunos pacientes manifiesten espectros alternantes. ¿Qué quiere decir? Ustedes se acordarán un poco de lo que viene a ser la inducción, el compromiso y la amplificación de las respuestas celulares, en lo que viene a ser inmunidad celular. Hay todavía cosas no tan claras que hace que ese compromiso sea por un tiempo determinado, permita que prime una respuesta celular, acaso helper 2, y con otros factores, estrés, nutrición, sueño, traumatismos, la respuesta helper 2 se vuelva a combinar o se vea superada por una respuesta helper 1. ¿Qué quiere decir? Que el curso natural de la enfermedad usualmente debuta como inflamación y después fibrosis. Pero hay algunos pacientes que incluso ya con fibrosis instaurada pueden presentar clínica inflamatoria. Entonces uno dice, pero doctor, ¿cómo es eso? Ejemplo, un paciente se está tratando para esta enfermedad y recibe ciertos medicamentos antifibróticos que se reciben, por ejemplo, para esta enfermedad. Pero el paciente empieza a presentar inflamación de las regiones. O de repente tiene un trabajo que lleve a que haya mucho trajín a nivel de las articulaciones, mucho sobreactividad. Por tanto, el paciente empieza a tomar antiinflamatorios, prednisona, uno de ellos. Se ha visto que la esclerosis sistémica se relaciona con una afectación renal llamada crisis renal esclerodérmica, cuando el paciente usa prednisona 10 miligramos al día o más dosis. ¿Qué quiere decir? Que debemos entender el comportamiento de la enfermedad. Si es una enfermedad de contexto fibrótico, no debemos dar corticoides a no ser que encontremos manifestaciones inflamatorias claras. Pero ¿qué hacemos en la práctica diaria? Todo tipo de dolor le damos AINES o corticoides o ambos. No nos centramos en el mecanismo que está generando el síntoma clínico en el paciente. Solamente vemos dolor, dolor, naproxeno, prednisona, o diclofenaco, dexametasona, la típica que usan en todos los niveles de atención primaria. No hay médico que no use esa combinación de diclofenaco, dexametasona, todos lo usan. ¿Por qué? Porque ambos son antiinflamatorios y ya pues debe ser inflamación, pues ya no nos interesa ver qué pasa, no nos interesa ver el contexto clínico. Si se entendiera un poco esto, si ustedes cuando lleven
lo que es reumatología entiendan un poco en qué consiste solamente esta enfermedad, nada más, se van a dar cuenta de que no amerita usar corticoides. Más bien al contrario, el usar corticoides altera un eje fisiológico que ustedes ya me imagino deben haber estudiado, que es el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso hace que los pacientes con esclerosis sistémica que toman corticoides por otras manifestaciones alteren este eje y haya hipertensión arterial asociada a esclerosis sistémica. Eso de sobrecarga del filtrado y le dé más trabajo al riñón a tal punto de que el riñón empieza a fatigarse manifestando pérdida de proteínas o proteinuria. Cuando ya empieza a ver esa manifestación de proteinuria en un paciente que muestra picos de hipertensión, que tiene esta enfermedad de esclerosis sistémica y que tiene el antecedente de usar corticoide, ya está en una crisis renal y esa crisis renal sí lo puede matar. Es la segunda causa de muerte de esta enfermedad. La primera es la fibrosis a nivel del pulmón. Entonces, este tipo de revisiones, que a veces puede de repente parecerles de poca relevancia, tiene que hacerlos entrar en el hecho de que para que ustedes puedan en un futuro manejar pacientes, porque lo que manejamos son pacientes con todos y los mil problemas que puedan tener nutricionales, psicopsiquiátricos, etcétera, tienen que entender la naturaleza de la enfermedad. Desde el punto de vista más microscópico posible, desde ese punto tienen que entender cómo se comporta, cómo se manifiesta, en qué consiste, para que ustedes sepan cómo actuar y no simplemente actúen por inercia nada más. Porque les llega un paciente y tiene un síntoma, ya todo el mismo síntoma que se debe a diferentes enfermedades, lo tratan de la misma forma en 5 escenarios diferentes. Cada paciente es individualizado. Puedo tener yo la misma enfermedad en 10 personas, pero no se comporta de la misma forma en las 10 personas. Eso aplica para autoinmunes, aplica para neoplasia, aplica también para infecciones. Entonces tienen que entender un tanto eso. A ver, una pregunta para Grace Minaya. En esta enfermedad se habla mucho del fenómeno de Raynaud, ¿ya? Este fenómeno de Raynaud tiene mucho que ver con ciertos componentes que en una fase final del mismo proceso, vasodilatar el vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a aperturar. O sea, primero se constriñe, se cierra y luego se apertura. La pregunta es, ¿por qué en algún momento de la enfermedad este fenómeno de Raynaud puede ser tan severo que puede llevar a amputación de las extremidades en las personas? ¿Qué sucede? ¿Se modifica el proceso o qué pasa? No se te escucha bien, Grace. Creo que estás con tu audio fallando, no sé. ¿Me escucho ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, el fenómeno en las Creo, arterias digitales y bueno, eh, hay acá una disfunción endotelial por una sobreproducción de, ¿me escucha? sí, continúa. Por una sobreproducción de vasodilatores. Por momentos se va tu audio. Creo que está flojo o algo. No sé. ¿Por ahí me A ver, escucha, doctor? ahí sí, ahí sí. ¿Ahí me escucha? Ujú, sí, no, nuevamente falla.
Si no, escribe tu idea completa, a ver, mientras alguno de tus compañeros va respondiendo. A ver, Mariana o Carlos, mientras su compañera ¿Podrías repetir escribe. la pregunta, por favor? Porque se me fue de la Sí, mente por estar con Minaya. en el caso del fenómeno de Raynaud, que en el punto final hay una vasodilatación que permite la reapertura del vaso y por tanto la coloración roja en la fase final, porque primero es una fase blanca, después se hace fase azul y por último hay una fase roja. Ujú. La pregunta es, ¿por qué ese proceso no se mantiene en el tiempo? Porque hay casos en donde los pacientes con Raynaud persistente o de forma severa terminan perdiendo sus extremidades. O sea, ¿qué sucede a ese nivel? Esos vasodilatadores que tiene, ¿qué sucede con ellos? Se agotan, hay Sobreproducción. Una sobreproducción. sobreproducción. Ujú. Tales como- Tu audio falla, hija. Termina de escribir tu idea. A ver, Ariana, Carlos, ¿algo? Eh, bueno, como lo acaba de decir mi compañera, se puede dar por una sobreproducción, o sea, se liberan muchas sustancias vasoactivas. Eh, tengo la idea, pero mejor espera. Ah, doctor, respecto a, como dijo al inicio, presenta una palidez blanca a los dedos y finalmente luego una cianótica y una roja. La roja es debido a se produjo una hiperemia por represión vascular debido a un aumento repentino del reflujo sanguíneo. Y eso es lo que caracteriza la última fase. Ya. ¿Y por qué en algún momento de la enfermedad los pacientes con este fenómeno de Raynaud pierden sus extremidades? Si supuestamente las fases del Raynaud incluyen esa hiperemia o vasodilatación final. O sea, ¿qué es lo que lleva a que pueda haber pérdida de las extremidades, amputación de las extremidades? Yo tenía una paciente de 32 años con esta enfermedad que tiene amputación de las dos piernas. Debido a me imagino que a rupturas de vasos, como hay una presión más fuerte, y eso puede ser una hemorragia. Ya, pero no lo pierden precisamente por hemorragia, sino más bien por obstrucción. Mm, O sea, el Raynaud, velo de esta forma. El frío, el tabaco, el ejercicio, el estrés hace que aparezcan estas tres fases. Mientras hay hiperemia, como tú has mencionado, significa que se libera óxido nítrico y eso vasodilata y reabre o reperfunde el vaso, ¿ya? Pero ¿cuál es la base histoinmunopatológica de esta enfermedad? Fibrosis. Y esa fibrosis, ¿dónde crees que se va a dar? En la luz del vaso sanguíneo. Así como se va a dar en el pulmón, en el riñón, en el corazón, en la piel. La luz del vaso sanguíneo no es ajeno a ese proceso celular. Quiere decir que el depósito de febrina también va a estar ahí. No sé si ustedes habrán escuchado, me parece que le hemos hablado en artritis reumatoide en el término de aterosclerosis que uno de sus compañeros mencionó, en el cual se formaban placas de grasa o de ateroma y obstruían y generaban los infartos o generaban los infartos miocárdicos o cerebrales. En este caso es algo parecido, pero no es porque se forme una placa de grasa, sino porque va a haber fibrosis a nivel del vaso sanguíneo y eso va a empezar a generar obstrucción, isquemia. Empieza a alterarse el flujo y por más liberación de vasodilatadores, la hiperemia final del Raynaud ya no se llega a dar. Por tanto, el Raynaud en fases avanzadas o crónicas va a ser principalmente fase blanca-azul.
un reinado crónico va a ser blanco y azul. Cuando un paciente tiene las 3 fases del reinado, la interpretación debe ser la siguiente. Recién está que empieza con el proceso. Pero si vemos más fase blanca y azul, significa que ya tiene un comportamiento crónico y probablemente la enfermedad ya está llevando estas respuestas celulares helper 2 de forma persistente, y eso es peligroso, porque si no, tranquilamente puede terminar en disrupción del flujo periférico y pérdida funcional de las extremidades. ¿Qué pasó con una paciente que nosotros tuvimos en el hospital? Bueno, año y medio más o menos. Entró con reinado. Yo la detecté en una consulta a domicilio. Fase blanca y azul, pero historial previo de fase blanca, azul y roja, un año antes. ¿Ya? Una de las características de la forma más grave de esta enfermedad, que es la forma cutánea difusa, se caracteriza porque el reinado no tiene muchos años previo al diagnóstico. Significa que cuando el reinado aparece y tiene menos de un año, 6 meses, y está ahí, es más grave a comparación de que un paciente te diga tengo reinado 20 años o 15 años. Mientras más tiempo padezcan el reinado, más benigno es, menos agresivo es. Mientras menos tiempo lo tenga y empiece a presentar todos los estigmas clínicos o gran parte de ellos que han expuesto, más jodida es el asunto. Entonces esta persona empezó a presentar fase blanca y azul y los pies estaban literalmente morados. Y cuando yo indagué si en algún momento se había puesto rojo, me mencionó que un año atrás sí tenía estos cambios, de que los bulpejos se hacían rojos. Rápidamente lo hospitalicé. A los 3 días, la pierna hasta el tobillo se empezó a llenar de flictenas, de ampollas, y se empezó a necrosar. Para los 4 días yo tenía las piernas negras, gangrenadas. Y al 6.º día ya estaba sin piernas. Y además de eso tenía fibrosis en el corazón y en el pulmón. Casi se muere. Solamente se quedó sin sus extremidades. Entonces es una enfermedad que, conociendo un tanto cómo es que se manifiesta este fenómeno vascular, esta vasculopatía, pues una vasculopatía, tú puedes llevar a tener una intervención oportuna, pero si tú desconoces todo esto, que es fisiología, inmunología, y no entiendes la naturaleza de la enfermedad, cómo se comporta, pues no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Te asustas nada más y ya está. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el punto de vista farmacológico para manejar el reinado? Reperfundir el vaso. Entonces, tienes que disminuir todos los componentes vasoconstrictores que tiene el vaso sanguíneo y que lleva las primeras 2 fases, la blanca y la azul. Es por eso que se usan calcio antagonistas. Nifedipino es uno de ellos. Es una de la primera línea de tratamiento para el fenómeno de reinado. Si fracasa el nifedipino, se usa el famoso Viagra, el sildenafilo, que es un vasodilatador. ¿Qué cosa hace el Viagra en el pene de los hombres? Hace que el cuerpo cavernoso tenga mayor flujo, y al tener mayor flujo lleva a la erección del pene. En este caso, ¿qué hace el sildenafilo o el Viagra a nivel del vaso sanguíneo que padece fenómeno de reinado? Permite una mayor reperfusión, y eso lleva a que el paciente no entre en un reinado crónico. Si eso fracasa, porque también puede haber fracaso al tratamiento con sildenafilo o taldalafilo, que es un mejor medicamento que el primero, se van a otros mecanismos. Inhiben un factor llamado inhibición endotelina. Pero lo que buscan los tratamientos para este fenómeno de reinado es reperfundir el vaso. O sea, si va a darse el reinado, que se den sus 3 fases al menos. Que termine con esa hiperemia que ustedes mencionan. Y ahora, el reinado puede ser benigno.
las damas, a comparación de los varones, tienen más tasas de fenómeno de reinado. Ahorita que ya son cerca de las 11 de la noche, vayan a los lavatorios y mójense con agua por lo menos unos 2 minutos y esperen y vean sus pulpejos. Van a entrar en fase blanca, muy probablemente, muchas de ustedes, pero no por eso significa que tienen esta enfermedad. Ahora, si ustedes presentan el fenómeno de reinado de forma persistente y no asociado a exposición al tabaco, estrés, ejercicio intenso, ahí sí consideren esta enfermedad en el futuro. ¿Por qué? Porque el fenómeno de reinado es el síntoma predecesor de esta enfermedad muy, muy, muy compleja y rara. Entonces, una paciente con fenómeno de reinado crónico sin una causa de las más comunes, tabaco, estrés, ejercicio, infecciones, etcétera, tiene que entrar a estudio de descarte de esta patología que es una de las más complejas. Esta es la patología más triste de la reumatología, porque no hay tratamiento que pueda sanar, ni mucho menos darle una buena calidad de vida a estos pacientes. Es la enfermedad más compleja que toca manejar. Si les toca la enfermedad difusa, acá en Perú no viven más de 3 años. Así uno haga su mejor esfuerzo, no vive más de 3 años, acá en Perú. En otros lugares pueden vivir 8, 10, 12. Si les toca la forma limitada, sí puede haber una sobrevida de 10, 15, 20, 25 años, tranquilamente, con tratamiento. Entonces, a tener en cuenta un poco eso. ¿Ok? Continuamos con lupus. Gracias, chicos. Vamos con lupus, a ver. Tenemos 3 alumnos en lupus. Carrasco, no, Carrasco no es, perdón. Almendras Castro, Chía Uribe y Montalbán. A ver. Alexander Montalbán. A ver, puedes empezar. Esta es la enfermedad vedette de la reumatología. Esta es la más compleja y la más interesante para explicar. A ver, dale, Alexander. Ya. Buenas noches, doctor y compañeros. Esta noche vamos a explicar el tema del lupus eritematoso sistémico. Siguiente, por favor. El lupus eritematoso sistémico, en definición, es una enfermedad sistémica de tipo autoinmune compleja. Esta se caracteriza por tener un curso de tipo crónico, recurrente y remitente. O sea, los pacientes presentan recaídas, entre estas recaídas hay periodos de estabilidad. Se caracteriza por tener manifestaciones muy variables, ¿no? Van desde una enfermedad leve con fatiga, dolores articulares, hasta una enfermedad potencialmente mortal con un daño multisistémico, ¿no? A nivel de la piel, a nivel de las articulaciones, corazón, riñones, y a esto se le caracteriza por una heterogeneidad una heterogeneidad clínica. Esta enfermedad se caracteriza por una alta producción de diversos autoanticuerpos, ¿no? Estos pueden ser los anticuerpos antinucleares o los anticuerpos anti-ADN de cadena doble. Además, también se caracteriza por una deposición de complejos inmunes. Esto en respuesta de la respuesta inmune innata adaptativa, ¿no? Esta deposición de complejos inmunes se va a dar a nivel de ciertos tejidos y se va a dar una liberación de citoquinas, de linfocitos autorreactivos, se va a dar la activación de complemento, es decir, un gran proceso de tipo inmunológico, ¿no? Grandes procesos inmunológicos, lo cual lo hace una enfermedad inmunocompleja. Ahora, en cuanto a la epidemiología, como vemos en los recuadros, ¿no? Las estimaciones de incidencia actual del lupus eritematoso sistémico
En Norteamérica, en este caso, como vemos, la incidencia global es de 3.7 y 49 por 100.000 personas, ¿no? Por año, y la prevalencia global es de 48 y 366,6 por 100.000 personas. Ahora, aquí lo que nosotros observamos es, por ejemplo, de que a nivel de Asia y África no hay datos que nos indiquen una incidencia global. Sin embargo, por ejemplo, vemos que a nivel de África existe una mayor prevalencia en comparación con los otros sitios geográficos, ¿no? Ahora, también se habla, por ejemplo, o se menciona, de que hay mayor elevada prevalencia en afroamericanos, en hispanos, en asiáticos y también en mujeres. Por ejemplo, en mujeres la relación con los hombres es de 1 a 10, ¿no? 1 correspondiente a los hombres y 10 a mujeres. Algunos mencionan de 1 a 9. Esto quiere decir que hay mayor predilección para este sexo, en este caso femenino, y sobre todo en mujeres en edad fértil. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la etiología. La etiología exacta es desconocida, ¿no? Pero el lupus eritematoso sistémico depende de la interacción de distintos componentes etiológicos. Vamos a mencionar allí a factores de tipo genético, factores de tipo hormonal, factores de tipo inmunológico, de tipo ambiental, los cuales en conjunto van a contribuir a lo que es el desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a los factores genéticos, estudios desarrollados en gemelos monocigóticos implican 2 componentes, ¿no? Uno de ellos es los genes de los componentes del complemento, ya que estos cuando presentan deficiencias a nivel de C1, C2, C4, lo que van a generar a lo que van a conducir es a una eliminación defectuosa de ácidos nucleicos, a síndromes similares a lupus eritematoso sistémico, a interferonopatías y, por ejemplo, también a mutaciones de genes proapoptóticos. Otro factor genético son el HLA, ¿no? Que es en este caso el sistema del antígeno leucocitario humano, específicamente los genes HLA-DR2 y HLA-DR3, que estos 2 tipos de genes están asociados fuertemente a tipos de enfermedades autoinmunes. Lo que van a hacer es codificar, en este caso, componentes celulares y moleculares que van a influenciar a nivel de la presentación del antígeno a los linfocitos CD4. Entonces, como estos genes son los responsables de codificar la presentación antigénica, ¿no? Al estar modificados, van a tener una incapacidad a nivel de reconocer al antígeno. Entonces, va a haber un reconocimiento de tipo, o bueno, un reconocimiento erróneo hacia los tejidos y células propias, que los va a conocer como, no los va a reconocer, mejor dicho, ¿no? Entonces, los va a atacar. Ahora, dentro de los factores hormonales, el factor de desarrollo, o uno de los factores primordiales para el desarrollo de lupus, en este caso, es el estrógeno, ¿no? Que es una hormona sexual que se desarrolla, o bueno, que desarrolla los caracteres sexuales físicos y reproductivos, en este caso, en el sexo femenino. Este estrógeno va a presentar efectos inmunomoduladores, perdón, regulando la supervivencia y expansión de los linfocitos T, y estos van a tener la capacidad de 2 cosas. 1, aumentan el número de células plasmáticas, y 2, aumenta la producción de autoanticuerpos. Y estos efectos que he mencionado explican la razón por la cual las mujeres, ¿no?, en etapa reproductiva tienen mayor prevalencia a generar el lupus eritematoso sistémico. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los factores ambientales, dentro de estos factores, identificamos los siguientes elementos que están en pantalla, ¿no? Como por ejemplo la exposición a luz ultravioleta, el estrés, exposición a tabaquismo, exposición a infecciones, exposición a fármacos, incluso exposición a toxinas y a ciertas labores específicas. Además, aclarar que, por ejemplo, estos factores ambientales no es que causen directamente el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Porque cada uno de nosotros está expuesto a algunos de estos factores, sino que más bien lo que hacen es que, por ejemplo, las personas que ya tienen predisposición al lupus genéticamente
sean más susceptibles ante la interacción con estos factores ambientales. Lo que va a hacer es aumentar o activar, en este caso, el riesgo de adquirir o simplemente activar la enfermedad. Ahora, una relación con, en este caso, ante una infección viral es con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Esta se relaciona con el lupus eritematoso sistémico y van a generar respuestas inusuales, como por ejemplo una producción inusual de citoquinas o una alteración a nivel de CD8, que es lo que va a generar, ¿no? Ahora, en cuanto a los factores inmunológicos, aunque bueno, por ejemplo, también tenemos los fármacos que son la procainamida, la hidralazina y la quinidina, pero también existen exposiciones de tipo químicas o tóxicas, como por ejemplo exposición al mercurio, que lo tenían antiguamente los odontólogos, ¿no? Antes cuando practicaban sus obturaciones con mercurio, estaban expuestos a este tipo de sustancia tóxica, o simplemente personas, los agricultores, ¿no? Que están expuestos a pesticidas, a disolventes y a distintas sustancias químicas, también tienen esta predisposición de tipo, dentro de los factores ambientales. Ahora, dentro de los factores inmunológicos, se da lo que es, bueno, un fallo a nivel de la apoptosis, ¿no? La apoptosis es esta autodestrucción programada celular. En este caso, cuando hay un fallo a este nivel, los autoantígenos, lo que se van hacia la superficie de la célula apoptótica para ser fagocitada normalmente. Pero ¿qué pasa si esta eliminación no se da de manera eficaz, ¿no? En este caso, las proteínas o ácidos nucleicos se van a ver expuestos al sistema inmune, y lo que van a generar es una sensibilización autoantigénica, y se va a dar una mayor activación de linfocitos T y linfocitos B que van a producir autoanticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos antinucleares, ¿no? Además, bueno, los factores inmunológicos, además de sería aquí la eliminación defectuosa de material apoptótico, y la deficiencia también, por ejemplo, a nivel de las proteínas de complemento, ¿no? Que le dan la capacidad macrófago de eliminar eficazmente el material apoptótico, que a este nivel va a estar deficiente. Entonces no va a haber una buena eliminación en este caso del material apoptótico, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos del desarrollo del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Estos se caracterizan por la formación, en realidad la enfermedad se caracteriza por la formación de autoanticuerpos y por la degradación del sistema inmune, ¿no? Que ante la interacción de la predisposición genética y ciertos factores que ya hemos mencionado, van a generar una respuesta inflamatoria no regulada. Dentro de esto encontramos los mecanismos genéticos. Como ya hemos mencionado hace un momento, el gen HLA y el sistema de complemento, ¿no? El gen HLA, que se ubica a nivel de brazo corto y cromosoma 6, en este caso va a tener sus regiones HLA 1, 2 y 3. La 1 no va a estar relacionada, la 2 va a tener ciertos genes relacionados, y la HLA tipo, en este caso tipo 3, va a tener los genes C4A, C2 y el factor de necrosis tumoral, ¿no? En este caso, el 95% tiene susceptibilidad a múltiples genes de tipo HLA. Sin embargo, el otro 5% tiene susceptibilidad a un tipo de gen, en este caso el sistema de complemento, cromosoma 1, que va a generar la variante C1q, ¿no? Que es menos eficiente, y cromosoma 12, que en este caso cifra proteínas, ¿no? Deficientes de C1R y C1S. Los mecanismos hormonales, como hemos mencionado hace un momento, las hormonas femeninas, ¿no? Un papel predominante en la enfermedad, como hace un momento se mencionó el estrógeno. Sin embargo, en las hormonas masculinas sucede algo curioso, ¿no? Que el cromosoma Y funciona como un efecto protector. Siguiente, por favor. Mecanismos farmacológicos, ¿no? Como la quimidina, la procainamida y la hidralazina. En este caso, la procainamida es un inhibidor de enzimas DNA o ADN metiltransferasa, en este caso que van a causar la desmetilación, que va a contribuir a una sobreexpresión aberrante, en este caso la perforina, que va a causar la aniquilación de monocitos. Y bueno, como ya hemos mencionado hace un momento, los mecanismos de tipo ambientales
¿sí? Que en este caso la radiación ultravioleta, sea en el 70% de los casos, va a alterar el ADN, que va a generar que las proteínas se tornen antigénicas, se va a dar la incrementación de apoptosis a nivel de los queratinocitos, y va a generar la inducción del ROS, que es la producción de autoantígenos y de células T autorreactivas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, las células apoptóticas a este nivel se eliminan de forma subóptima y se van a exponer, ¿no? durante largos periodos de tiempo. Y van a formar o van a liberar, en este caso, autoantígenos. Esto va a